Y todo llega de manera sorpresiva, ¿no? Por lo pronto es el tiempo que está marcando este momento en el país, entre lo sorpresivo e inesperado. Y me refiero a lo que es el cambio en la cúpula militar propuesto por el gobierno, que lógicamente todo tiene un porqué y nada es gratuito. ¿Cuál es el porqué, Rosendo? Bueno, mira, yo creo que ante todo la reflexión sería que en otras épocas esto hubiera sido un dato político muy importante, saber quién mandaba a las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Hoy ya no es así, las Fuerzas Armadas están subordinadas al poder político, pero además han perdido la significación política que tenían en el pasado. Casi hoy son grandes gerentes administrativos, más que actores en el plano de la política. De cualquier manera, yo te diría que me parece que, puesto en el contexto político general, ¿no es cierto? Todo esto, si yo saco una conclusión, es como una acción para tratar de alinear más con el modelo K a las conducciones militares, desde una intención política. Y en segundo lugar, te diría que sí, que hay una paradoja, una nota novedosa cuando uno mira la historia militar. Nunca en la historia ante Argentina el área de inteligencia del ejército tuvo tanto poder en la Fuerza Armada. Nunca había habido un jefe del ejército de inteligencia y un jefe del Estado Mayor Conjunto de inteligencia. Y ahora los dos son de inteligencia. Paradoja porque en alguna medida siempre se vio esa actividad de inteligencia como, digamos, central en lo que fue la guerra sucia o la represión, ¿no es cierto? Seguro. Bueno, pero estas son las cosas de la política. Rosendo, ¿y cómo ves esto? O sea, digo, que haya tanta incidencia o que se hayan desdibujado las líneas, digo, ¿no? En esta invasión de territorio. Bueno, pero mira, yo diría para mí, cuando uno analiza lo que hemos tenido con el cierre de alianzas y cierre de listas, lo primero que se nos confirma es que la Argentina no tiene sistema de partidos. ¿Viste? La Argentina no tiene como el pasado dos partidos eje, el peronismo y el radicalismo, o como tienen otros países de América Latina, dos coaliciones. Una hacia el centro izquierda, otra hacia el centro derecha, ¿no es cierto? Normalmente. Bueno, la Argentina no tiene, se quedó sin sistema de partidos. Esto te explica por qué en la gran mayoría de los partidos distintos no hay primaria. Para que haya primaria y para que este sistema de las PASO, las primarias obligatorias y simultáneas, funcione, tiene que haber partidos políticos que lo canalicen. No las hay. Esto es lo primero, ¿no es cierto? Y esto ya no es nuevo, pero a partir de la crisis 2001-2002, pues fíjate, 3 elecciones presidenciales seguidas, el peronismo fue con 3 candidatos, ocupando el espacio del oficialismo, parte del espacio opositor, y el radicalismo no logró articularse como un eje alternativo. Bueno, esto es lo que vemos en la provincia de Buenos Aires. Vemos 3 proyectos electorales, ¿no es cierto?, con eje en el peronismo, principales, hay otros 2 más. Bueno, veremos si la alianza de Stolbizer con Alfonsín logra terciar en todo esto, pero nuevamente el peronismo te domina la escena política. Segundo, ¿qué es lo que está marcando esto? Yo creo que sobre todo con el tema de la figura de Massa, ¿no? Yo digo, mira, cada vez la política es más gestual y menos discursiva. ¿No es cierto? Decía, antes el discurso era el eje de la comunicación política. Perón en el balcón, pero además todos los líderes contemporáneos. Frondizi fue un líder fundamentalmente discursivo, Alfonsín fue un líder discursivo. Bueno, esto está cambiando, hoy la política cada vez es más gestual. Y me parece que es un cambio que vino para quedarse. Dentro de todo esto, Rosendo, ¿cómo ves este escenario, ¿no? Con tantas acusaciones que van y que vienen de un lado o del otro? Y mira, yo te diría que faltan 4 meses para la elección, muchas cosas pueden pasar. Pero en principio yo creo que el gobierno tiene un modelo, guste o no guste, claro, simplifiquémoslo, ¿no? Es el modelo venezolano como modelo político y económico. En segundo lugar, me parece que hay una personalidad política que siempre redobla la apuesta frente a cualquier conflicto, problema o desafío. Y en tercero, una dinámica. En tercer lugar, una dinámica de la política. Cada vez que nos acerquemos al 27 de octubre, la conflictividad política va a aumentar, no se ve. Entonces yo diría que con estas 3 ideas o tendencias centrales, vienen 4 meses de alta conflictividad política, ¿no es cierto?, de la Argentina. Y cuanto más cerca de la elección que estemos, más lo va a ser. ¿Tiene lugar un sistema como el venezolano en nuestra cultura que tiene una composición social tan distinta? Bueno, yo creo que no, ¿no es cierto? Pero esta es una opinión, pero no te olvides cuando vino Maduro el 8 de mayo, el acto que preside con Cristina en un estadio de fútbol, celebrando la sanción de la ley de Consejo de la Magistratura que ahora la Corte ha declarado inconstitucional. ¿Cuál es el planteo? San Martín y Bolívar, primera independencia, Kirchner y Chávez, segunda independencia. Entonces me parece que ahí yo no lo... Vos fíjate que además hoy el país de la región, venimos a decir el país del mundo, con el cual Argentina tiene mejor relación es Venezuela.
además en su política exterior, porque la relación con Brasil se ha complicado, con Uruguay también, otros países de la región. Y esto yo te diría que es explícito, no es que uno esté diciendo, viste, yo no lo comparto, pero me parece que esta es la dinámica y nadie puede decir que no sé, que el gobierno no es transparente en esto, porque te lo está diciendo. Sí, 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 claramente. Dentro de lo que es este escenario polarizado, ¿cuál crees vos que será el desafío del oficialismo por una parte y de la oposición por otra? Bueno, ¿cuál es el punto? Yo creo que es un escenario, a ver, yo siempre digo, simplificando, ¿no? La sociedad la podemos dividir en 3 tercios. Hay un tercio que está con el gobierno y siempre va a estar, aún en las peores circunstancias. Un tercio que nunca va a estar con el gobierno, aún en las mejores. Y hay un tercio, que es el tercio fluctuante, que es el que te define las elecciones, que puede votar de un lado o votar del otro. El 2009 votó a la oposición y en su mayoría el 2011 pasó a votar al gobierno. Ese tercio se está alejando del gobierno, el tercio fluctuante está yendo a la oposición. Pero, como dijimos, sin sistema de partido, el grado de fraccionamiento de la oposición es muy grande. Acá donde entran a jugar, algo también, una explicación mejor simplificada, pero si alguien saca 35 y el que sigue sacó 20, ganó por 15 puntos. Alguien saca 35, el que está enfrente sacó 50, perdió por 15 puntos. El mismo 35 puede tener un efecto electoral y político muy diferente de acuerdo a cómo se arme el otro 65. Yo te diría que el gobierno sí, estamos más cerca de un 65% votando contra el gobierno, pero con un grado de fraccionamiento, ¿cierto?, que no va a impedir que el oficialismo sea primera minoría. De ahí que el efecto de lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, en alguna medida es como que te va a arrastrar el resultado de la elección nacional. Ganar o perder por un voto en la provincia de Buenos Aires, que es el 40% de los votos del país, va a tener un efecto muy importante. Relacionaste vos, la anterior vez, el escenario, que se repita el escenario que fue con Menem, ¿no? O sea, que con 42% Bueno, sacó una reelección. con el 43 Menem logró crear 43. las condiciones políticas para negociar con un sector de la oposición. La historia no anticipa lo que va a pasar, pero me da referencias para analizar posibilidades de lo que puede pasar, ¿no es cierto? Hoy no es lo que está sacando el gobierno, pero si sacara un resultado de esas características, el gobierno lo va a intentar. Después veríamos si los 2 tercios no se llega, si no llega, con qué sector se negocia o no se negocia. Pero vos fíjate que el gobernador Uribarri, que es un gobernador importante en el oficialismo, en los últimos días volvió a hablar de la reforma de la Constitución y la reelección de la presidenta. Es un objetivo, no es fácil alcanzarlo, pero me parece que la persistencia del oficialismo en obtenerlo se mantiene. ¿Cómo va a caer en la sociedad esto? La gente está en contra, es decir, 2 tercios están en contra y 1 tercio a favor. Vuelvo a los 3 tercios. Los 3 tercios. A mitad 1 tercio está a favor y 2 tercios están en contra, por eso que no es fácil alcanzarlo. Pero, lógicamente, el gobierno tiene otros razonamientos. En el 2009 perdimos con el 30% de los votos y 2 años después la presidenta fue reelecta con el 54%. ¿Por qué no puede pasar ahora lo mismo? Sí. Podemos entrar a discutir por qué puede ser, pero el gobierno parte de este tipo de razonamiento. ¿El voto castigo funciona hoy? Bueno, yo diría que sí y no al mismo tiempo, en el sentido de que funciona, sí. Para un lado o para el otro. Hay un ¿no? voto, ¿no es cierto?, hoy más para castigar al gobierno que para premiar. Pero nuevamente, en la medida en que no haya capacidad en el sistema político para canalizar esto, entonces, claro, si todo se transforma, ¿no es cierto?, en una serie de fuerzas fraccionadas que están frente al gobierno, bueno, esto, vos me decís, el gobierno tiene 2 tercios en contra y solo 1 tercio a favor, y esto es cierto. Pero también es cierto que con ese tercio puede tener un dominio en la situación política en tanto y en cuanto los otros 2 tercios no se articulan. ¿Por qué se le da tanta importancia justamente a esta elección? Porque nuestro país es presidencialista y en esto hay, nace de la misma sociedad un interés particular. Bueno, porque yo creo que este resultado electoral, lo que venimos conversando, en gran medida va a determinar si el oficialismo tiene o no margen político para avanzar una reforma de la Constitución y si la Presidenta puede tener una chance o posibilidad de otro mandato. ¿Cierto? También que el gobierno ha asumido un modelo bastante claro, en última instancia la reforma de la Constitución, como más de una vez lo ha dicho la Presidenta, está apuntando a, dice, hacer permanentes las reformas. Un día yo no voy a estar y las reformas tienen que quedar. Hablo de empoderamiento, institucionalización. Entonces me parece que acá, más que el control de un Congreso, lo que se está jugando es si hay o no un cambio del modelo constitucional. De ahí, esto, alguna gente lo razona, otra gente lo intuye, otra gente lo percibe, pero me parece que este es el gran tema. El 27 de octubre de la noche la gran cuestión va a ser si con ese resultado el gobierno tiene o no margen para avanzar en la reforma y reelección. Gracias, Rosendo. Eso es a vos. Pausa.